cosas pasajeras y que pueda en uno determinadas remontar situaciones, en determinadas digamos. situaciones. Y por ejemplo lo que veníamos conversando con Raquel, ¿no? Porque se habla mucho que la madurez es tal. Pero ¿qué pasa si ya tenemos 30 y tantos, 40 y tantos años y de repente ves amigos que 40 y tantos años van, están sentados y, oye, vamos a tomar un trago, no sé qué, ay no, ay yo no estoy para esas cosas. Y dices, oye, ¿qué te pasa, hijita? O sea, una cosa es madurez y otra cosa es... Uno puede tener alma de niño sin necesidad de ser inmaduro, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿No? O sea, como que te ven y ya estás mayor, no puedes bailar reggaetón o no sé qué, ¿no? O sea, ¿qué tienes hoy? Ubícate, ¿no? Claro que sí. ¿No? Porque eso sería un comportamiento rígido, ¿no es cierto? Claro, muy interesante lo que dice el doctor Juan Manuel, definitivamente. Una actitud madura puede ser también el comportarse como un niño con sus hijos en un momento dado de juego, interactuar, ¿no? Bromear, el contar chistes, el participar en cosas lúdicas que bueno los ayuden. Por ejemplo, cuando yo participo en los talleres, yo les doy como ejemplo, por ejemplo, yo tengo una vecina que va al gimnasio, que tiene 75 años, y tengo un vecino que tiene 75 y sale a patinar, ¿no? Entonces sería más bien una actitud inmadura que yo piense, bueno, ¿qué van a decir los vecinos? Que yo ya tengo 75 años, voy a patinar, me encantaría, pero ya a mi edad, qué roche, qué vergüenza. Eso más bien sería una actitud inmadura. Una actitud madura también, desde mi punto de vista, es que yo ponga mi punto de vista por encima del punto de vista de los demás, claro, sin transgredir, obviamente, los derechos y libertades de otros seres humanos, porque justamente mi libertad termina donde empiezan las libertades y derechos de los demás. Pero, por ejemplo, si yo quiero estudiar algo a la edad de 60 años o 70 años, pues tengo todo el derecho de hacerlo, y es una actitud madura, porque en el momento en que yo me doy cuenta de que algo de pronto no estoy bien, tengo todo el derecho de corregirlo. Mientras hay vida, hay combustible para poder... Yo creo que es bien interesante porque lo que tú dices creo que es fundamental, porque los roles sociales ahora son mucho más cambiantes. Antes era, a los 50 años ya era una dama anciana y un señor venerable. Ahora la sociedad ha cambiado, los roles son mucho más relativos, son más cambiantes y la gente se permite hacer mucho más cosas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes es el poder siempre estar dispuesto a hacer cosas nuevas, a divertirse, a disfrutar de la vida, a aprender, ¿no? Tener una plasticidad, ¿no? No encasillarse en roles estereotipados. Y no encasillarse en rigidez tampoco, ¿no? Porque madurez no significa rigidez. Al contrario, madurez significa plasticidad. Y yo quiero hacer una pregunta. Cuando tenemos a un adulto que es inmaduro, ¿le podemos llegar a enseñar a madurar? ¿Puede madurar todavía en esa época o ya no es posible? Yo creo que le cuesta esfuerzo, pero que siempre se puede aprender. Yo creo que hay que confrontarse con las debilidades, y uno tiene que tener una actitud crítica frente a uno mismo y cuestionadora. Si uno no se cuestiona, pues no cambiará No, y nunca. aceptar, ¿no? Que puede cambiar y que puede mejorar y que siempre la vida es una... Pero que le va a costar trabajo. Bueno, le va a costar, no va a ser como los 15, ¿no? No hay nada gratis en ese sentido, Claro. ¿no? El hecho justamente es identificar, que se dé cuenta, ¿no? Y hay mecanismos para darse cuenta, ¿no? Hay, por ejemplo, talleres vivenciales en la que uno puede permitirse darse cuenta por qué está mal en tal o cual área. Si se da ese permiso y la persona toma esa decisión, definitivamente. Claro que puede hacerlo, como dice el doctor Juan Manuel, va a tomarle trabajo, pues, porque nada viene pues del cielo gratis, uno tiene que hacer. Y a veces uno adquiere la motivación cuando por esa inmadurez de repente pues tiene un fracaso sentimental o siente que sus hijos no están funcionando bien y comienza a sufrir por eso, ¿no? Entonces el sufrimiento sirve como estímulo para el cambio, ¿no? Si a la primera relación de pareja me va mal, a la segunda, a la tercera y entonces me va mal, pues Claro. tengo que pensar, algo me pasará a mí, un tilín, ¿no? Una Claro. campana que estás en problemas, ¿no? Claro, y necesitas ayuda en ese sentido. Sí. Una actitud madura que yo considero es ser siempre parte de la solución y no parte del problema. Hay personas que le dan muchas vueltas a los problemas, sí, que esta situación está mal, que mi mujer es así, que mi mujer es así, que mis hijos son así, o sea, la actitud madura es asumir la responsabilidad de lo que yo estoy pasando en el aquí y en el ahora. Si yo estoy echando la culpa a fulano, a mengano y a sutano, yo no estoy siendo responsable de mí mismo ni estoy asumiendo una actitud madura. Si yo quiero salir de este atolladero, tengo que hacerme cargo de mí mismo aquí y ahora, en este momento presente. Porque ninguna queja resuelve problemas, y eso lo sabemos perfectamente. Si las quejas solucionarían problemas, pues en buena hora pues valdría la pena quejarse. Pero si nosotros somos reflexivos y buscamos las soluciones, tenemos que centrarnos justamente en aquello que realmente nos conviene. ¿Y qué pasa cuando la familia lo ve inmaduro, pero él no se siente inmaduro? Yo creo que ahí hay un desajuste.
¿no? Si estamos hablando del papá, que la familia lo ve inmaduro y él no, realmente uno se comporta como es, no es que diga me va a comportar de manera inmadura, de repente la persona cree que está haciendo lo mejor o que así es, ¿no? Entonces yo creo que parte del rol de la pareja es confrontar a la pareja con las dificultades de la relación, y si son padres, con las dificultades de la crianza. Yo creo que uno tiene que escuchar, por más que a veces sea dificilísimo, escuchar lo que a uno le dice la pareja, tiene que hacerlo, ¿no? O inclusive lo que dicen los hijos, los reclamos de los hijos. Pueden apuntar a le pueden decir, papá, tú nunca estás, ¿no? O papá, tú siempre estás tomando, o nunca me ayudas con mis tareas, o mamá, lo que fuera, ¿no? Yo creo que uno tiene que escuchar a la gente cercana, tiene que escuchar a la pareja, tiene que escuchar a los hijos, tiene que escuchar a quien tiene más cerca, ¿no? Y eso es un dato importante, ¿no? Sí, lo que sí es cierto también es que las experiencias muchas veces nos ayudan de por sí solas a madurar, ¿no? Como tú decías, me encuentro en el camino dificultades que me van haciendo crecer y madurar, porque claro, tengo que responder en el momento a lo que me pasa, ¿no? Claro. Y de hecho hay niños, por ejemplo, que a veces son mucho más maduros de lo que se espera, porque de repente han tenido situaciones... maduran a golpes, pero eso tiene un costo también, ¿no? ¿Sí? Un costo a veces emocional, porque hay chicos que a veces se tienen que hacer cargo de cosas... Claro, son responsabilidades para las cuales no están preparados todavía. ¿no? Entonces lo hacen con un gran esfuerzo emocional que después les costará. Le deja una huella. Y cuando tienen hijos probablemente sean muy duros y muy o más tarde en la vida, en determinado momento aflora, y yo creo que hay... Además no se dan la oportunidad de vivir la etapa que les toca, ¿no? Niños que tienen que vivir la niñez, o adolescentes que tienen que vivir su adolescencia, y asumen una responsabilidad que no es para ellos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Uno suele repetir los eventos, ¿no? Como reafirmaba mucho Fritz Perls, ¿no? Como fue ayer, es hoy. Tiene directa relación con los valores que de alguna manera hemos recibido de nuestros padres, y solemos repetir eventos, ¿no? En una situación específica hace unos días había una dama que tenía ese problema de que cuando enfrentaba un problema con sus hijos siempre se violentaba y después se arrepentía y lloraba, pero no sabía por qué reaccionaba de esa forma. Cuando se le hizo una regresión a la etapa de su infancia, pues ella era la mayor de sus hermanas, y su madre le encargaba a ella que se hiciera cargo, y si no se hacía cargo, la golpeaban. Entonces ella se llenaba de ansiedad, y en una oportunidad se le cayó uno de sus hermanitos y se puso tremendamente nerviosa. Pero cuando ella se hace cargo de sus hijas, como que ese evento de su infancia retorna y otra vez reacciona de la misma forma. Pero ella no se dio cuenta hasta que se encontró con este evento, y cuando se encontró con este evento, el darse cuenta, como podemos comenzar a corregir este tipo de situaciones. O sea, estamos hablando, Fernando, de un aprendizaje. Ella tuvo un aprendizaje traumático, ¿no? En ese sentido, que se le caiga el hermanito, de hecho, le ha dejado una huella muy profunda. Y una responsabilidad muy grande. Tremenda, de repente, ¿no? Hay gente pues que crece cuidando padres enfermos, que es una cosa muy difícil de hacer. ¿No? Bueno, nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa comercial, ya volvemos. Inmaduro. En general estamos tratando de explicar cuándo una persona es madura, cuándo una persona es inmadura. Y tú decías, Raquel, algo en la pausa comercial, ¿no? ¿Qué hacer cuando ya tenemos adultos inmaduros en la familia? ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo, no sé si la palabra es educar a la familia, prevenir? ¿Hay una labor preventiva? ¿Qué podemos hacer con este...? Yo creo que depende de cuál sea el adulto inmaduro y quién determine que es inmaduro, ¿no? Yo sí creo que el rol de la familia acá hay que considerarlo como muy importante y fundamental, ¿no? Cuando el grupo familiar perciba que alguno de los miembros no está enfrentando las cosas que debe, de repente el hijo adolescente que pasado cierto tiempo pues sigue dedicado a jugar fútbol y no hace nada más y no se preocupa de tener que aprender un oficio, una profesión, lo que fuera, tiene que tomar cartas en el asunto. Los padres tienen que observar si uno de los miembros, una de las partes de la pareja ve que la mujer o el marido están en una situación que no asumen sus responsabilidades o que no participan en la vida de pareja, tiene que hacérselo saber,
¿no? Y poder conversar y dialogar. Y eso yo creo que es un punto bueno de comienzo, porque no es a la mala, ¿no? No te van a meter en un reglamento a la fuerza, no funciona, ¿no? Yo creo que uno tiene que asumir la tarea de la vida en familia como una tarea común, ¿no? O sea, que se Juan resuelva Manuel, mejor entre varios. el canal de comunicación es El canal de básico, comunicación es fundamental. ¿no? Fundamental. Bueno, y Si que no la hay familia eso, no refuerce tampoco los comportamientos que van a ayudar a que esta persona siga siendo inmadura, ¿no? Eso también hay que responder de acuerdo a... Claro, y preguntarse por qué la familia los está reforzando, ¿no? ¿Qué hace uno tratando al marido o a la mujer como a un bebito y no dejando que enfrente sus responsabilidades? Y por el otro lado, cuando tenemos, por ejemplo, a alguien que la familia sí se ocupa, que está diciendo, eres un inmaduro, tú no haces esto, deberías hacer el otro, y vemos que no hay respuesta de parte de esa persona. Bueno, hay que preguntarse por qué no hay respuesta y en determinado momento hay que acudir a Una un terapia. especialista que pueda ayudarlo desde otra Ahora, de perspectiva, repente lo ¿no? puede hacer a propósito, ¿no? De repente lo está tanto haciendo a me estás, propósito, de repente es un digamos, síntoma de fastidiando algo, o ¿no? machacando, o estás forzando. tanto Es una tiempo- rebelión, es una cosa que se está haciendo como una agresión, te quiero entonces hay que ver demostrar de qué se trata. Lo contrario. Pero digamos que Sí. todo ser humano tiene la capacidad de llegar a ser maduro. De mejorar, sí. No sé, como digo, la madurez es una cosa ideal y es un Por lo menos absoluto, pero yo creo intentar. que uno tiene la capacidad siempre, una plasticidad emocional de ir mejorando en la vida. Nunca se debe renunciar a eso. Yo creo que eso es fundamental. Porque se sigue aprendiendo, además, Se sigue hasta el aprendiendo, final ¿no? de los días. ¿Tú querías decir algo, Sí, Fernando? bueno, hay un dicho que decía Albert Einstein, no hay síntoma peor de locura que repetir una y otra vez lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Hay una cosa que decía Zig Ziglar, ¿no? Las personas no responden en función a lo que nosotros queremos de ellas, sino en función a lo que esperamos. Si yo, por ejemplo, quiero que mi hijo sea estudioso, y yo le digo, yo quiero que seas estudioso, pero como eres un flojo, eso que le digo que es un flojo, eso es lo que yo espero, y eso es lo que normalmente yo obtendré como resultado. La gente no actúa en función a lo que yo quiero, sino a lo que yo espero. Si yo espero lo mejor de mi entorno, las personas pudiesen responder en función de ello. Punto número 2. Hay personas que cuando se le dice de manera frontal en qué están mal y qué deberían cambiar, muchas veces no cambian. Y a veces reforzamos esas conductas, como decía el doctor Juan Manuel. Hay una forma que considero que es eficaz. Utilizar algún tipo de historia o metáfora. Cuando uno hace alusión a terceras historias que tienen que ver con la configuración de esa persona, de ese problema, las personas suelen reflexionar porque estamos haciendo de que el mensaje llegue muy sutilmente a su subconsciente. Como aquellos cuentos, por ejemplo, que propone tipo Antonio Emel o Jorge Bucay. Cuando uno los cuenta a manera de narración, las personas pudiesen despertar un tipo de reflexión y pudiesen cambiar. Lo tercero que sería importante tomar en cuenta es que la persona que está viendo aquí el programa sería bueno que empiece a modificar sus propias conductas y haga una introspección, porque normalmente nosotros estamos muy focalizados a ver lo que sucede en nuestro entorno, más no mirar dentro de nosotros mismos. Bueno, a veces es un poco difícil, ¿no? Porque Pero hay podemos peor hacerlo. ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí los televidentes van a ver y si va a haber una alerta con alguna persona inmadura, Sería tratar de bueno ayudarlo, hablar, pero no atacarlo, ¿no? Y de No, frente ir y exacto. decirle, ¿Cómo? oye, eres un inmaduro, tienes que ir a terapia, ¿no? Eso, Claro. Claro. eso de ninguna manera es lo que se busca, ¿no? Claro, cuando uno se observa a sí mismo puede saber incluso la estrategia adecuada que uno puede emplear. Y ahora, una cosa Sí. que les quería preguntar es, a veces en la estructura de la familia hay hijos que sí tienden a ser más maduros y otros que no. Entonces, probablemente los papás los comparan y eso de alguna manera no es bueno. No, bueno, yo creo que a cada hijo hay que tratarlo de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus características y facilitarles el mejor uso de ellas, ¿no? Yo creo que a cada hijo hay que darle la mejor posibilidad de desarrollo y no compararlos porque son No, y comparaciones además eso son es ociosas, no totalmente llevan a nada. negativo y, Claro. y es... Y generan- Y además cada bizarro, ser humano ¿no? tiene su propio proceso, Claro. cada uno madura o se De demora repente más o va madura más en su lento que el otro. inteligencia emocional, de repente madura Las en su velocidades de inteligencia lógica, desarrollo ¿no? de la Claro que gente sí. y de crecimiento son distintas y hay que Totalmente, ¿no? respetarlas. Y Hay hay- que respetarlas, además. Distintas áreas, sí, sí. Bueno, como me recuerda eso lo del coach, ¿no? El coaching en Estados Unidos, pues justamente el entrenador es el que se encarga, bueno, el entrenador en la empresa es el que se encarga de hacer la asesoría, observa las potencialidades de los miembros de esa empresa y en función a ese descubrimiento los encamina, ¿no? O sea, el padre tiene que ser como una especie de coach también, ¿no? Descubrir cuál es el potencial de cada hijo y en función de eso encaminarlo y alentarlo y darle el reconocimiento debido.
Claro, la profesión más difícil creo en este mundo es el ser padre, claro, ¿no? la profesión Porque más difícil. no hay ninguna universidad. Pero no donde tiene te uno que dice- ser un padre perfecto. Claro, Tiene que ni ser un hablar. padre suficientemente bueno y cuidadoso y cariñoso. Y Yo es, creo que eso y es es lo más- normal que te equivoques también. Claro, ¿no? así Hay una Porque cosa que nadie- Hay una cosa que decía Juan Dyer, ¿no? El objetivo de los padres es que hagamos de que nuestros hijos se conviertan ellos mismos en sus propios padres. Y eso se me quedó muy grabado y me pareció muy interesante. No, además equivocarse te permite aprender. Claro. Y si te equivocas con tu hijo, Además, y con los también dos, le permite a dices, tus hijos ver cómo tú te como corriges. que eres normal, que eres Que un eres ser normal humano. y cómo Ajá. hierras y y si que no eres tratas una de máquina, ¿no? reconoces tu error y te corriges, ¿no? Así Eso es. yo creo que es una enseñanza. Sí, total. Y me imagino que bueno, que en el colegio también, no solamente los padres, ¿no? Ellos pasan entre los padres y entre el colegio. Los maestros. Los maestros, exacto. Igualito, por supuesto. Igualito para los maestros. No, sí, a veces también decirle a los profesores, ¿no? Que no esperen actitudes muy maduras de los niños cuando todavía no han hecho un desarrollo psicológico completo, ¿no? En ese sentido. ¿No? Muchas de las normas, estas cosas son cosas impuestas que los niños tienen que pasar por el proceso de incorporarlas. Exacto. ¿no? Sí. Y eso toma un tiempo y un trabajo. Y hay que hacerlo con paciencia y con buen humor. O sea, ¿no? Bueno, y es eso, ¿no? Más que nada, tener el buen humor y si hubo un error, tomarlo, como se dice en inglés, cool, ¿no? O sea, ya, pues, así fue, no es que siempre te vas a equivocar, ¿no? Y tratar de que de ese pequeño error aprendas, ¿no? Aprender, Siempre hay, además, siempre le decimos, ¿no? Si te equivocaste, sácale el aprendizaje, saca lo positivo de ese error, Claro. porque siempre va a haber algo positivo, siempre, ¿no? Y siempre va a haber errores. Entonces, No, de sí. los errores. Claro, Claro. por supuesto. No hay como decía, hay un principio en programación neurolingüística que dice, no hay fracasos sino resultados. Y muchas veces la suma de fracasos es la que me lleva a un resultado que quiero, ¿no? Cuando a Tomás Alva Edison, en el intento 10.000 crea la bombilla eléctrica, y le preguntan, doctor Tomás Alva Edison, ¿usted fracasó 9.999 veces? No, descubrí 9.999 formas de no hacer un foco. Es cuestión de perspectiva. Claro, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, gracias Juan Manuel por haber estado aquí. Gracias. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con el consultorio virtual de Raquel. Por favor, no se olviden de escribir. Nuestro mail es cualesturrollo@inhouseproducciones.com. Ya regresamos. ¿Cuál es tu rollo?